Hay experiencias que te marcan y hay otras que te condenan. Cuando abres la puerta al abismo, no solo ves lo que hay del otro lado. A veces, eso también te ve a ti. Y hay presencias que no te poseen para destruirte, sino para quedarse, vivir en tu sombra, hablar en tu mente y reírse cuando crees haber escapado. Lo que estás a punto de escuchar no es una historia común, ni es una simple anécdota. Es el eco de una maldición. Un encuentro con la oscuridad que no termina cuando abres los ojos, porque en este caso, la pesadilla comienza al despertar. Ponte cómodo, respira profundo y prepárate para entrar a una historia real, a una confesión directa desde el otro lado del miedo. Bienvenido a Terapia de Terror. Hay cosas que es mejor no saber. La vida puede parecer justa para algunas personas y para otras completamente injusta. Algunos no queremos ser parte de los que se consideran especiales. Ya saben, anhelan tener poderes, sentirse extraordinarios. En verdad, muchos no quieren nada y otros tantos lo quieren todo. ¿Cuál es tu mayor deseo? Esa era la pregunta que le hacía a los demás para poder entenderlos y cumplir cualquier capricho banal que desearan. Para cuando me di cuenta, ya estaba cumpliendo los deseos de los demás. Y bueno, eso no representaba ningún problema. El verdadero problema era que yo no podía cumplir mi propio deseo. ¿Y qué era? Deshacerme de este demonio que habitaba en mí. Al principio, yo solo era un recipiente, un peón. Tal vez no sea claro con lo que estoy relatando. Es que hablar de una posesión no es fácil. No es nada bonito revivir momentos oscuros cuando el que escribe es el mismo que estuvo poseído. Es aún más difícil cuando no se muestran los signos clásicos. No hay reacciones exageradas, ni rechazo violento, ni transformaciones evidentes. Todo parece normal. Comía, bebía, dormía, hablaba con los demás como si nada. Esa era la ventaja. Si algo se salía de control por una causa externa, siempre podía decir que era un alter ego, un trastorno, alguna locura, pero nunca una posesión. Esa era la máscara perfecta. Incluso para mí, porque lo más curioso de todo es que esa entidad era imperceptible. Hasta para mí mismo. No recuerdo con exactitud cuándo fue la posesión, pero tengo una ligera idea. A ver, no quiero adelantarme a esa parte. Primero, necesito relatar cómo empezó todo. Desde niño ya mostraba ciertas conductas extrañas. Cuando algunos niños se metían conmigo, siempre pasaba algo que los terminaba castigando. A ver, yo no quería que les pasara nada, pero igual sucedía. Con el tiempo, los demás empezaron a creer que tenía algún tipo de protección. Es más, recuerdo un hecho en particular. Unos niños me agarraron de las manos, no sé por qué. El supuesto líder de la pandilla me golpeó mientras yo no podía moverme. Lo raro fue que la entidad no hizo nada en ese momento. Aún no entiendo por qué. Poco después, ese niño enfermó de gravedad. No quería volver a la escuela. Decía que soñaba conmigo, que lo atormentaba en sus pesadillas.
Tenía tanto miedo que desapareció por mucho tiempo. Yo me enteré porque citaron a mi madre en la dirección de la escuela. Ahí se supo que él decía tener terrores nocturnos, y todos sabían que yo había sido su víctima. Las acusaciones en mi contra fueron descartadas. En verdad, yo no le hice nada. Algo más lo hizo por mí. Eso me dio seguridad. Desde entonces, supe que nadie debía de meterse conmigo. Pasaba por encima de los demás, seguía mi camino sin miedo. Algunos incluso llegaron a amenazarme de muerte. Pero bueno, yo soy de una región cerca de Catemaco. Eso, más adelante, tendrá un poco de sentido. Ya casi era adulto cuando un tipo me miró feo en la calle. Yo no aparté la mirada, nunca lo hago. Era uno de esos que parecen animales, no personas. Impulsivo, violento. Sacó un machete, me amenazó de muerte. A mí me causó risa. Ese fue su error. Esas fueron sus últimas palabras. Lo siguiente fue un accidente, uno imposible. Se estrelló en plena avenida, en un lugar tan amplio que no tenía sentido. Quedó irreconocible. No había tráfico, nada que justificara lo que pasó. Simplemente sucedió. Un enemigo menos, una amenaza eliminada y un mensaje claro para mí. El demonio me protegía, pero tarde o temprano iba a cobrarme el favor. Una de mis mayores dudas era si algún día tomaría el control total de mí. Digo, si íbamos a dejar de tener esa especie de conciencia compartida. No puedo decir que fue como El Exorcista, donde Regan desaparecía por completo. Pero bueno, tampoco no puedo negar que ese tipo de posesión exista. Conozco bien los tipos de posesiones. Depende del demonio, depende de la persona. En mi caso, era una integración, una fusión. Éramos dos, pero parecíamos uno solo. Y bueno, cuando digo que nadie puede irse como si nada después de hacerme daño, no exagero. A ver, les voy a dar otro ejemplo. Tuve una discusión con uno de mis hermanos mayores. Yo pretendía una mujer. Él, siempre creyéndose el galán, se sintió rechazado. Andábamos bebiendo y bueno, el alcohol no ayudó. Me dio 3 bofetadas frente a ella. Yo, sin la intervención del demonio, solo lloré de rabia. Y más porque sabía lo que venía. Le di un puñetazo con todo el coraje que tenía. Pensé que con eso bastaba. Pero qué ingenuo fui. El demonio no había hecho nada. Aún. Otro hermano, exmilitar, devoto de la Santa Muerte, me tiró al suelo. Y el que me abofeteó comenzó a patearme. El odio me envolvió. Perdí el control. Ese hermano se fue manejando borracho. Y no lo volví a ver. Mi sobrino que estaba ahí dijo: Está muy borracho. Yo solo respondí: en menos de un año, él se va a morir. Y me fui. La noche del 14 de abril del 2014, la luna de sangre estaba en su punto máximo. A las 12 a.m., o sea, a la medianoche, se fue la luz en toda la ciudad donde me encontraba. La ira comenzó a invadirme. Había regresado a mi lugar de origen. Me incliné sobre la tierra y dibujé símbolos, círculos mágicos, trazos que ni yo entendía del todo. Mi sobrina me estaba mirando y en ese momento dije: tal como le dije a tu hermano, va a morir
y si tú dices algo, serás el siguiente. Poco después, ya estaba en su funeral, en Nuevo León. Murió días antes de su cumpleaños. No llegó a celebrarlo. Todo por haberme golpeado. Todo por no entender que yo ya no estaba solo. Y ese fue su final. Y mi recuerdo de él quedó marcado por sus patadas. Busqué respuestas, pero nunca imaginé que esas respuestas iban a buscarme a mí. El primer domingo de octubre del 2014 fui a una reunión en una iglesia. Era la primera vez que podía entrar sin sufrir las consecuencias de ser rechazado en un lugar sagrado. Porque cada vez que iba con malas intenciones, era solo para causar división entre los congregantes, ponerlos unos en contra de otros, ver cómo se destrozaba esa unión. Esto era totalmente divertido para mí junto con la entidad. Pero esta vez iba con sinceridad, porque algo se estaba gestando en mi interior. Mientras escuchaba las palabras del discursante, podía sentir algo dentro de mí. Me gustó estar ahí. La música era reverente, un piano y melodías casi angelicales. Nada que ver con los otros lugares donde predominaban los gritos, la música estridente y la gente revolcándose en el suelo. En contraste, este era un lugar con una reverencia solemne. A ver, familia TET, sé que se preguntarán que por qué hago énfasis en todo esto, y enseguida lo entenderán. A medida de que ese sentimiento me llenaba, también una desesperación me fue invadiendo. El debilitamiento no se hizo esperar. No porque el lugar fuera malo o peligroso, sino todo lo contrario. Porque al ser yo un ser de obscuridad, eso me infligía un tormento. Pero me aguanté. Soy terco. Aguanté hasta el final. De camino a mi apartamento, la debilidad era tan intensa que al llegar a mi habitación me desplomé en el suelo. Mientras estaba inconsciente, fui llevado a un viaje astral. En ese lugar se hallaban 3 entidades que no pude reconocer. Me pidieron que jamás volviera a esos lugares. Yo, con mi ego por delante, no iba a dejar que unos seres inferiores me dieran órdenes. ¿No? Me dijeron. Entonces, si no quieres entender por las buenas, atente a las consecuencias. Muy pronto sabrás quién eres. A ver, sé que suena fantasioso, como de película, algo de ficción, pero fue real, tan real como el hecho de que estás respirando en este momento. Apenas si recobré la conciencia, me levanté para ir a la cocina a tomar agua con azúcar y nivelar mi glucosa. Pensé que estaba hipoglucémico. Pero en el momento en que estaba en el umbral de la puerta de mi habitación, lo entendí todo. Entendí las respuestas que siempre había buscado. No di ni un solo paso afuera de mi habitación, cuando toda la sala del apartamento se transformó en un cuarto donde había un altar. Una luz tenue, dada por velas o cirios, iluminaba todo. En el centro del altar había un niño de unos 5 años, rodeado de personas con túnicas negras. Había ciertos olores a hierbas que aún no puedo olvidar, porque tengo un olfato preciso y puedo recordar cualquier aroma del pasado. Fue entonces cuando me di cuenta de quién era ese niño. Era yo. Era un ritual de sucesión para heredar el poder de los siguientes brujos antes de que estos murieran. Pero no solo era un traspaso de conocimiento. También ofrecían esos niños para ser poseídos por entidades oscuras. Lo supe porque, en ese momento, mis recuerdos golpearon a todo mi ser, liberando imágenes desde lo más profundo de mi alma. La culpa era mía, porque cuando el viento nocturno soplaba con intensidad,
Me gustaba ver cómo las ramas de los árboles se mecían con violencia, como si fueran a arrancarse del suelo. Fue una de esas noches que fui raptado. Me hicieron ese ritual de sucesión. Se cumplió lo que aquellas entidades me dijeron. Al fin supe quién era yo. No fue necesario introducirme a las artes obscuras, porque con el tiempo el conocimiento despertaría solo, apoyado por el demonio que ahora habitaba en mí. Sin darme cuenta, fui siguiendo un camino dictado por una fuerza externa a mí. Y yo, que pensaba que todo era de lo más normal. Por un tiempo estuve liberado de la influencia del demonio, pero recuerdo claramente la noche en que negué a Dios. Esa noche me encontraba en un cuarto que rentaba, siendo mucho más joven. La habitación estaba cerrada por dentro. Tenía la ventana abierta. El calor era insoportable. Vivía solo, porque después de una discusión había dejado mi hogar. Estaba acostado, pero aún despierto, cuando de la nada mis ojos comenzaron a entrecerrarse. Una oscuridad comenzó a recorrer la cortina. La ventana se cerró por sí sola. Lo último que recuerdo fue que esa oscuridad se lanzó sobre mí para engullirme por completo. Al día siguiente, mientras me arrodillaba en la cama para orar, sentí que le hablaba el viento y solo dije: ¿Ah? ¿Pero qué tontería estás haciendo? Al girarme para cerrar la ventana, esa ventana que siempre me costaba cerrar por un desperfecto, vi que no era necesario. En ese momento me di cuenta que lo que había pasado la noche anterior no fue un sueño, fue real. Desde entonces, ya no esperaba que el demonio lanzara las maldiciones. Ahora yo podía asignarlas. Recorría los bares para que los hombres y las mujeres me dieran su devoción. Solo bastaba con cumplirles sus deseos banales. A veces era dinero, un cambio en sus vidas, o simplemente mejorar sus miserables existencias. Pero no era mi cuerpo el que tenía los seguidores o adoradores. Era el demonio quien realmente era adorado. Para poder cumplirle sus favores, el demonio que habitaba en mí los marcaba con un círculo mágico, un sigilo, o como quieran llamarlo. Tras recibir la marca, sus vidas cambiaban, y luego querían más, pero a cambio debían de entregar su devoción. Era lógico. Cuando agotaban su suerte o sus vidas volvían a la miseria, regresaban a nosotros, o sea, al demonio y a mí. Tampoco íbamos por ahí regalando los tesoros enterrados por aquellos hacendados, que con tal de no perder su dinero, lo escondían bajo la tierra. Eso solo aplicaba en ciertos lugares, aunque bueno, yo anduve en varios estados de la República. Alimentarse de su propia perdición era un manjar para eso. No puedo revelar el nombre del demonio ni de los que estaban bajo su mando. Este ser del bajo astral no era cualquier entidad de bajo rango. Y aunque ahora, en mi yo actual, conozco muchos demonios y sus invocaciones, no es algo con lo que yo me quiera meter de nuevo. No ahora que estoy liberado de la posesión. En verdad, esto no es un juego. Una vez, algunos intentaron secuestrarme mientras andaba en los bares, cumpliendo deseos, dejando marcas. Creo que no es necesario decir qué pasó con ellos. Ya deben de imaginarlo. Esas personas ya no están en este mundo. No por fuerza física, sino por algo invisible que marcó sus destinos. Recuerdo una vez que tuve una pareja que quería que me quedara en su casa. Para entonces yo vivía en otro lugar, pero un día discutimos, me quedé en la planta baja. Vamos, a mí me gusta dormir en el sofá. Es un extraño hábito que tengo. Me siento demasiado cómodo ahí. Esa noche la vi. Me hablaba, pero no se atrevía a tocarme por miedo. Según yo, ella me despertó,
pero el terror de su rostro era evidente, mientras me estaba preguntando qué demonios estaba haciendo. En su versión, dentro de la casa, todo comenzó a temblar. Y no me refiero a la casa como estructura. Las cosas se caían, todo salía volando. Cuando bajó las escaleras, pensando que yo estaba desatando ese caos en un ataque de furia, me vio sentado en la esquina del sofá, pero algo no cuadraba. En la oscuridad, dice que mi silueta era femenina. Ella me habló por mi nombre. No respondí. Encendió la luz y al iluminarse la sala, esa silueta desapareció. Entonces fue cuando pasó más de 10 minutos tratando de despertarme, mientras el poltergeist se desataba con fuerza. Todo se calmó cuando abrí los ojos. Por haberle hecho pasar ese momento, algo capaz de traumatizar a cualquiera, yo creo que cuando nos separamos, le hice un favor. Durante años vivió con terror. No podía dejar el closet cerrado. Si las puertas se cerraban, siempre veía a un anciano, un espectro que la había atormentado desde la infancia. Yo me acuerdo bien porque decidí ayudarla, aunque claro, eso fue culpa de ella, porque por años se inclinó a la Santa Muerte y después la abandonó. Y ahí comenzaron los terrores. Su castigo era el viejo del armario, a escasos 60 centímetros de su cama. Me lo voy a llevar, le dije. Y bueno, cumplimos nuestra palabra. Ese demonio y yo nos llevamos a eso. Poco después de marcharnos de su hogar, ella llamó para agradecer. Ya no estaba. Se había ido. Ya no había más tormento. Llegó un momento en el que odié los sueños, la vida, a todo el mundo. Ya estaba harto de todo. Gozaba de mucho dinero y la gente me rodeaba. Mucha compañía. Pero me sentía solo al mismo tiempo. Toda esa compañía solo existía porque buscaban favores de la entidad que habitaba en mí. La soledad me seguía a todas partes. No era por ausencia de personas, sino por el vacío que habitaba dentro de mí. Solo cuando estaba en el cementerio me sentía lleno. Estar ahí era como estar en casa. ¿Y cómo no sentirlo así si había muerto 2 veces? Una muerte clínica comprobada. Y la otra... Bueno, fue un día en que me abrí las muñecas en canal. La piel quedó tan desgarrada como cuando cortan la carne de cerdo. La sangre, una cantidad inmensa, yacía en el suelo mientras yo estaba recostado en un asiento, con los brazos a los lados, goteando lentamente. Estuve muerto, de eso no hay duda, pero regresé a la vida por culpa de esa entidad que no me iba a dejar abandonar este mundo. Y cuando desperté, lo único que hice fue comenzar a limpiar ese charco de sangre que me fue tan difícil de quitar del suelo. Lloré muchas veces. Lloré con amargura, preguntándole a Dios por qué me había pasado todo esto a mí. Tenía carisma, dinero y, entre comillas, amor. Pero por dentro estaba podrido. ¿Por qué? Porque yo era incapaz de sentir amor por alguien, incapaz de disfrutar la felicidad, y mucho menos sentir amor por mí mismo. A pesar de haber atentado contra mi vida de muchas formas, seguía aquí, atado a este mundo. Yo solo podía tener contacto con Lucifer, porque por parte de Dios jamás recibiría nada. Amor, amor, amor. Eso era lo único que yo deseaba experimentar. Ya sé, tal vez muchos piensen que el amor no es nada, que solo dura un rato y después desaparece, que te aman por un momento y luego te traicionan. Pero eso no es amor, eso es deseo.
Es atracción física, emocional o sexual, hasta cierto punto. Y eso yo lo entendía perfectamente. ¿Quieres una vida fácil? Entonces sigue el camino del mal. Por ese lado, las cosas se dan con rapidez, justo como muchos lo prefieren. Curiosamente, ese estilo de vida me llevó a conocer a una mujer que me quiso, incluso cuando yo no me quería ni a mí mismo. En algún momento supe que ella ejercía una influencia muy fuerte sobre mí, y no porque lo hiciera a propósito. Desde el instante en que la vi, supe que era la mujer que aparecía en mis sueños, aquella que crecía al mismo ritmo que yo, cada año, dentro de mis visiones. Al verla por primera vez, pude reconocerla. Algo se movió dentro de mi ser, algo que incluso amenazaba al demonio que habitaba en mí. Muchas veces la rechacé, le dije que se alejara de mi vida y lo hice de la forma más prepotente. Pero ella nunca me dejó, jamás me abandonó. Yo creía que eso era amor, pero no era amor lo que yo esperaba, y eso me fue destruyendo poco a poco. La entidad pasó de ser un controlador a convertirse en un parásito. Necesitaba de mí. Necesitaba que otros la adoraran. Necesitaba cumplir deseos. Y yo ya no iba a permitirlo. Fue entonces cuando comenzó la verdadera batalla espiritual. Durante años busqué grimorios para controlar esto, para expulsarlo de mí. Pero nunca imaginé que el camino era completamente otro. No siempre se necesita una limpia. No siempre hace falta que intervengan santos, sacerdotes, pastores, brujos, chamanes. Sé que muchos van a descartar esto último, pero así como hay gente que no cree en Dios, también hay quienes creen en Él, pero no en los milagros o en la brujería. Y eso no significa que lo que digo no sea verdad. Lamentablemente no puedo revelar ciertos detalles, porque lo que descubrí me ayudó en lo que estoy por contarles más adelante. Pero lo que sí puedo asegurar es que cada vez que me acercaba a los escritos que podían liberarme, la entidad me arrastraba en dirección contraria. Y es que yo podía leer cualquier texto, podía hablar cualquier idioma, no por sabiduría propia, sino por el don de lenguas. O mejor dicho, esa capacidad adquirida de comunicarme con personas de distintos países. Y no hablo de ese don de lenguas falso, que dicen tener algunos pastores que solo hacen sonidos que nadie entiende. Si no me creen, revisen lo que escribió el apóstol Pablo sobre eso, o lean cómo les fue a los verdaderos apóstoles cuando comenzaron a hablar en lenguas tras ser enviados por Jesucristo. Ese es el verdadero don. No las tonterías de charlatanes que fingen hacerlo mientras tocan instrumentos estridentes. Pero a ver, no me desvío. Cuando empecé a experimentar ese sentimiento que tanto anhelaba, o sea, el amor, el demonio comenzó a perder el control y mi cuerpo lo empezó a rechazar. Ella, esa mujer, estaba completamente protegida. Ningún daño podía llegarle, ni siquiera de la entidad que me poseía. Al estar cerca de ella, me di cuenta del poder que tenía sobre el demonio, del control que podía ejercer. Y fue entonces cuando lo conseguí, la separación entre ese parásito y yo. No puedo contar cómo fue ese proceso, y no porque sea un secreto, sino porque no es algo que se pueda enseñar, ni mostrar, ni publicar. No quiero correr riesgos. Aunque el exorcismo fue un éxito, y no gracias a los brujos, chamanes, pastores o líderes religiosos, las visiones aún no se han ido. Mi capacidad de ver el futuro, pero solo de aquellos que van a morir, sigue intacta. Sé que esta entidad, o alguna peor, sigue al acecho, esperando una grieta para entrar de nuevo y poseerme hasta doblegarme. Sé que te preguntarás,
¿Tengo amuletos o algún tipo de protección? Nah, no uso nada. Pero siempre llevo conmigo un anillo. No tiene sigilos, ni runas, ni símbolos mágicos. Pero me recuerda todo lo que he vivido. Me recuerda que, si intentan entrar de nuevo, ya sé lo que tengo que hacer para liberarme. Solo tengo una advertencia para quien esté leyendo esto. Si buscan riqueza, poder, amor o destrucción a través de métodos de brujería, no crean que todo es gratis. Todo se regresa y todo tiene un precio. Siempre. La gente nunca supo que yo estaba poseído. Ese demonio estuvo conmigo toda una vida, desde que tenía 5 años, cuando unos brujos realizaron un ritual para que el poder no se perdiera, sino que se heredara a más generaciones. Ese poder despertaría con el paso de los años. Desde ese momento, dejé de ser yo mismo. Sin embargo, no manifesté ninguna de esas señales típicas que muestran los poseídos. Se liberó una disputa interna entre mi alma y la del demonio, precisamente porque el cuerpo rechaza todo lo que no le pertenece en su orden natural. El cuerpo nace con su propio espíritu, y cuando llega otro, ¡fum!, comienza la guerra. Estaba harto de todo. Odiaba el mundo y lo que lo rodeaba. Y aunque no quise que el demonio saliera de mí, fue porque nos habíamos integrado de tal forma que nos volvimos solo uno. Digamos que hacíamos match. O bueno, no sé cómo decirlo en español. Éramos como almas gemelas. A ver, tengo una teoría. Yo tengo una hermana gemela. Y muchos años antes de que nosotros naciéramos, mi madre iba a tener gemelos también. Bueno, estos no se lograron. Murieron en el vientre. Años después, nacimos mi gemela y yo. Gemela que me odia, por cierto. Y no sé por qué. Me parece injusto. Después de todo lo que hice por ella, la mantuve durante años, le pagué la universidad privada, que por cierto, no era muy barata que digamos. Hay personas que simplemente son ingratas. No importa lo que hagas por ellas, no importa si son familia o no. Ahora, solo puedo decir que aún no he bautizado esa habilidad, esta maldición, este don. Es algo que me permite ver la muerte de las personas, anticiparme a su final. Quizás podría llamarlo los ojos de la premonición. Cuando empecé mi proceso de liberación, no me fié de la fe, ni acudí a ninguna religión, ni a brujos, ni a sabios. Nunca busqué ayuda para expulsarlo. Yo siempre estuve de acuerdo con que se manejan a su antojo. Y bueno, mientras no afectara mi trabajo, mi estabilidad legal o algo que me pusiera en riesgo directo. Se limitaba a conceder deseos, a hacer milagros para ganar fieles. Ya les dije, quería que lo adoraran como una deidad. Con cada acto que hacía, yo iba conociendo sus límites, hasta dónde podía llegar, qué tan profundo era su poder. Les recuerdo, compartíamos la conciencia. A ver, aquí hago una pausa para quien me escuche. Para los que están pasando por algo similar, si conoces los límites de lo que te está subyugando, puedes voltear eso a tu favor. Si llegas a perder la conciencia en algún momento, basta con que al recobrarla tomes nota de lo que esta entidad puede hacer. Con ayuda externa puedes idear un camino para sacarla. Pero lo más importante, y escúchalo bien, tú eres el dueño de tu cuerpo. Los espíritus malignos usan tu cuerpo porque lo envidian. Ellos no tienen uno. Eso los carcome. Tal vez no me creas, pero si eres parte de una comunidad religiosa y crees en Jesucristo, esto te sonará familiar. Cuando Jesús se encontró con el hombre ganadero poseído por una legión de demonios, Él le dijo: Te ruego que no me atormentes.
porque Jesús mandaba al espíritu inmundo a que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y lo ataban con cadenas y grilletes, pero rompiéndolos era arrastrado por el demonio de los desiertos. Jesús le preguntó: ¿Cómo te llamas? Y él le respondió: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Le rogaban que no los mandara al abismo. Habían unos cerdos cerca del hombre, y los demonios rogaron entrar en ellos. Jesús les dio permiso. Entonces los demonios salieron del hombre y entraron en los cerdos, y estos se arrojaron por el despeñadero y se ahogaron en el lago. A ver, quiero que entiendas, los espíritus son tan inferiores a nosotros que aceptaron entrar en los cerdos con tal de no quedar en el vacío. Sí, así de patéticos son. Su arma más fuerte es bajarte la moral, hacerte sentir menos y aprovecharte de ti para controlarte. Ahora, algunos se preguntarán por qué tardé tanto en liberarme de esta entidad. La respuesta es cruda. Me facilitaba la vida, pero una vez que decidí sacarlo, lo que vino fue un vacío. Y después, miedo. Miedo de que volviera, de que cada vez hiciera más estragos. Quienes más sufren las posesiones temen volver a pasar por esto, por eso lo evitan, por eso lo callan. No es algo de lo que uno va por ahí presumiendo. Lo que vivieron deja una cicatriz en el alma, un estigma. Y lo último que quieren es revivir esos momentos tan atroces que te destrozaron por dentro. En mi caso, ya no creo poder compartir mucho más. Y hay un motivo enorme por el que te estoy diciendo estas mismas palabras. Desde que dejé de estar poseído, ya no hablo idiomas que antes conocía sin aprender. Ya no tengo una vida cómoda. Ya no veo el futuro de las personas, ni detecto cuando algo puede hacerme daño. Me enfermo más. Mi cuerpo se recupera más lento. Y hay algo que, honestamente, sí me preocupa. Puede que ni siquiera llegue a casarme con el amor de mi vida. Ella fue el único motivo por el cual elegí dejar de convivir con ese demonio. Para algunos, mi posesión parecía una bendición. Para otros, era una amenaza. Muchas personas murieron, no por mi mano, sino por la maldición que él traía. Y muchos más siguen vivos, pero bajo esa misma maldición, pagando por haberlo ofendido, por haberlo subestimado. A ella no, a mi novia nunca le habría hecho daño. Y si tal vez no se realiza la boda, es porque hay una persona que no quiere vernos juntos. No diré su nombre, aunque me gustaría. Quisiera que todos supieran la clase de persona que es. Un supuesto líder religioso que, bajo su piel de oveja, es un lobo disfrazado. Y te juro que, si aún tuviera el demonio conmigo, ni 1000 escondites le bastarían para escapar de nuestra ira. Perdón si me desvió del tema. Regreso. Hace no mucho, será aproximadamente como 3 domingos, un demonio intentó poseerme de nuevo. No era el mismo, y yo lo supe al instante. Luché por sacarlo, y lo logré. Se dibujó una sonrisa macabra en mi rostro, pero lo expulsé, porque repito, yo soy el dueño de mi cuerpo. Al minuto intentó volver, así que lo volví a sacar. Y fue ahí cuando mis ojos premonitorios volvieron a activarse. La muerte llegó a darme su siguiente mensaje. Me dijo un nombre y una fecha aproximada, y jamás ha fallado en sus predicciones. El nombre era el mío. A veces no hace falta ver al diablo para saber que ha estado ahí. Basta con sentir el frío que deja cuando se va
o escuchar el eco de su voz repitiéndose en tu mente cuando estás solo. Hay personas que nacen marcadas y otras que simplemente nunca regresan de lo que vivieron. Y tal vez lo más aterrador no es ser poseído, sino darse cuenta de que alguna parte de ti ya no te pertenece. Porque cuando vives con la muerte, con lo oculto, con lo prohibido, algo dentro de ti cambia para siempre. Y lo más cruel de todo es que esa oscuridad no siempre se va. Gracias por llegar hasta el final. Nos escuchamos en el próximo episodio de Terapia de Terror, donde los vivos cuentan lo que los muertos no se atreven. Gracias. El terror está más cerca de lo que crees. Y no lo digo yo, lo dicen ellos. Escucha bien, Raúl, esto es para ti, con tu canal de Terapia de Terror, sí. Así es, relatos siniestros, historias escalofriantes, un podcast que te mantiene al filo emocionante. Pesadilla de terror, cada historia me atrapa. Raúl en YouTube llevándonos a otra escapa. Me enloqueces con tus cuentos de miedo, un suspenso intenso que me pone los pelos de punta.